Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que es un gusto nuevamente estar con nuestro seminario de envejecimiento. Y el tema que hemos elegido para este año es un tema, pensamos, novedoso, porque tiene que ver con la violencia y la repercusión de la violencia en la cognición. Y asimismo el abordaje clínico, ya que hay muchas demencias que cursan, digamos, con comportamientos violentos. Así que, como saben, tenemos al doctor Michel Aviv, que va a hablar de lóbulo frontal y sentido moral, la doctora Teresa Torralba, que va justamente a hablar de las demencias frontotemporales, el tema del deporte violento también, que tienen una afectación importante en la cognición. Y vamos a hacer un taller al finalizar el seminario sobre comunicación no violenta, que es sumamente interesante porque tiene que ver con modelos comunicativos. Entonces la violencia no se ejerce solamente del físico, sino también en conversaciones y son cosas mucho más sutiles de violencia verbal. Entonces, bueno, eso espero que se queden todos para el taller. Así que, bueno, no sé, Marcelo, si algo de bienvenida. Bueno, gracias por venir nuevamente a nuestro encuentro. Este es el segundo encuentro del año. Para nosotros es un gusto, es un placer. Son temas, el tema de hoy es un tema que nunca tocamos. Esto resuelve de estos últimos años, así como jornadas. Como jornadas. Pues la jornada de hoy es híbrida, así que hay gente que está tratando de escucharnos lo que nosotros estamos diciendo. Esperemos que para la próxima jornada este tema lo tengamos resuelto. Es un tema que tratar de mejorar eso. Bueno, ahora, como no somos tantos por minutos hasta ahora, quizás va a ser interesante, las preguntas de ustedes y los comentarios, y que eso lo hagamos lo más interactivo posible. Vamos a tener un break a la mañana, donde vamos a tener un cafecito, y después al mediodía vamos a tener un lunch. Así que espero que no esté hacer alguna vianda ni nada de eso. Y bueno, la cosa es tratar de pasar la jornada de hoy de la mejor manera posible, que lo podamos disfrutar, que podamos charlar, y que realmente estoy seguro que va a ser de interés y vamos a aprender mucho. Gracias. Hola, sí, se escucha bien. Bueno, ustedes saben que en los últimos años se ha desarrollado mucho el concepto de reserva cognitiva. Y a mí me interesaba mucho tocar el tema del impacto de la violencia infantil, digamos, el maltrato infantil, en la reserva cognitiva, porque es un tema que no es que está tan vigente. Entender que la violencia en los primeros años tiene un gran impacto en el envejecimiento. De ahí la articulación entre violencia infantil y envejecimiento. Así que el tema de hoy va a ser reserva cognitiva y cognición. Ahora se puede pasar al... ¿Por qué tocamos, no? Bueno. Espera. Compartir. Sí, ya puse compartir, pero acá pongo compartir y se fue. Es un problema. Eso por sacar esa porquería que... Esa negro que sale, no hay que tocar. Avanzamos. Habla con fuerza. Bueno, ustedes saben que el tema del abuso infantil no es que siempre fue vigente. Fue en la década de 1960 donde empieza a considerarse el impacto y las consecuencias de la violencia infantil. Hasta que en julio del 62, fíjense que un pediatra
publica uno de los primeros artículos sobre el tema, que es el síndrome del niño maltratado. ¿Sí? Y entonces es un momento en el que entra entonces como una conciencia social y en el área médica el tema de la violencia. Y así empiezan en la actualidad tenemos una bibliografía enorme, yo me sorprendí de ver realmente la cantidad de papers y de investigaciones sobre el tema. Por ejemplo, que justamente es una enorme revisión sobre el impacto de la violencia en las funciones cognitivas. Y justamente una de las conclusiones es que los adultos o niños, adolescentes expuestos al abuso durante la infancia, tuvieron un desempeño deficiente en tareas de memoria episódica, verbal, memoria de trabajo y funciones. A ver, dice que no se escucha bien, Luisa. Es lo que hay. Ay, chicos, dice que es lo que hay. A ver si yo puedo hablar más fuerte, que estoy con una leve disfonía. Pero a ver si me escuchan. Bueno, entonces fíjense cómo estos empiezan a aparecer estudios longitudinales con historia de violencia, y aparece acá que un desempeño deficiente en prácticamente múltiples tareas de funciones cognitivas. La siguiente. Bueno, qué suerte, se escucha, ahí dice que se escucha. La siguiente. Ahí está. Se escucha perfecto. Bueno, voy a seguir hablando así entonces. Fíjense que estos artículos son del 2022-2023 y en este estudio, justamente donde habla de algo interesante que es la violencia de pareja, cuando un niño está frente a una gran violencia de pareja, dice que el 70% de los estudios encontraron una relación entre la violencia de pareja y un peor funcionamiento cognitivo. Y también un impacto en el coeficiente intelectual. Esto no es fijo, sino que se va construyendo. O sea, que los niños tenían bajo cociente y también habilidades, déficit en habilidades verbales y también en habilidades académicas. Otra revisión, digamos, de los niños expuestos a la violencia se va a relacionar con consecuencias negativas, dice, incluidos problemas de salud mental y física, conductas sexuales de riesgo, consumo de sustancias. Esto es muy importante porque tiene un impacto en consumo de sustancias, los chicos son alcohólicos, malos resultados educativos, delincuencia, violencia y participación en el sistema de justicia juvenil. Porque lo que encontraron es que los niños expuestos a la violencia en la adolescencia, en la adultez temprana, eran violentos. O sea que, bueno, el impacto social que tiene esto es impresionante. La que sigue. Bueno, este es un artículo buenísimo, porque justamente es la pregunta, ¿no? La reserva cognitiva, digamos, tiene un efecto en la reserva cognitiva, las circunstancias de la vida temprana, y vamos a ver que sí. Presenta una investigación de una corte japonesa enorme del 2020, donde concluyen que las personas que habían experimentado 3 o más eventos adversos en la infancia tenían el doble de riesgo de desarrollar demencia en comparación con las que no habían experimentado estos efectos. O sea, fíjense cómo finalmente en la infancia esto impacta en el envejecimiento. La que sigue. ¿Cómo se define, no, la Organización Mundial de la Salud, cómo ha definido el abuso infantil? El abuso infantil se define como cualquier tipo de abuso que sea amenazante o violento para un niño, incluido el abuso
o negligencia de manera física, emocional o sexual. Y perjudica la salud física y mental de por vida. No es algo que pueda, ¿no? Uno dice, bueno, va a un psicólogo, pero de por vida es el impacto de esta situación en la primera infancia. A nivel mundial se estima que hasta 1.000 millones de niños de entre 2 y 17 años han sufrido violencia física, sexual o emocional o negligencia en el último año. Y tienen una mayor incidencia de tabaquismo, obesidad, abuso de sustancias y comportamiento violento o victimización. Y fíjense que el 90% del desarrollo cerebral se hace antes de los 5 años. Antes de los 5 años. Es decir, que la violencia temprana va a tener un enorme impacto en la capacidad de reserva cognitiva. La capacidad de reserva, ¿qué es la capacidad de reserva? Se construye en los primeros años de vida. Es decir, es lo que ahora vamos a revisar rápidamente, el concepto de reserva cognitiva, que es una fase crítica del desarrollo y que tiene una gran vulnerabilidad a las influencias ambientales. Y justamente los factores y exposiciones adversas van a afectar negativamente el cerebro y, en consecuencia, buenos días desde Colombia, muy bien, bienvenida. Bueno, impacto entonces van a tener en la capacidad de reserva. La que sigue. Acá vemos nuevamente cuáles son los factores de riesgo tempranos, ¿sí? ¿Qué son? Actualmente vemos los factores de riesgo como hipertensión, diabetes, todo esto, pero estos factores de riesgo temprano también son de gran impacto cuando estudiamos en la edad adulta o en la vejez el deterioro cognitivo. Entonces, eventos adversos, el impacto, el abuso de sustancias, la baja educación, la desnutrición y las condiciones socioeconómicas de pobreza. En general, estos eventos de violencia van acompañados, son multifactoriales, van acompañados de muchísimos de estos factores, o sea, lo cual empeora enormemente lo que pasa con la reserva y con las habilidades cognitivas. La que sigue. Ustedes saben que el concepto de reserva, que todos deben conocer, el estudio de las monjas, ¿lo conocen todos? ¿Algunos no? Bueno, Snowden en el 69 estudió una gran población de monjas que estaban en un convento y las estudió cognitivamente durante toda la vida. Y finalmente, cuando estudiaron sus cerebros, lo que se descubre es que muchas de ellas tenían las placas amiloides. Y tenían placas amiloides, pero no habían tenido ninguna manifestación clínica, ningún deterioro cognitivo. Y entonces ahí empieza a aparecer la primera idea del concepto de reserva, porque la vida de estas monjas, ¿qué mostraba de este grupo? Mostraba que tenían actividad física, que tenían una determinada alimentación y que además tenían mucha actividad cognitiva. Entonces de ahí surgen la primera idea de esto de lo que es la reserva, cómo impacta en el mismo cerebro. A pesar del amiloide, no desarrollaron demencia. Pero, sin embargo, fíjense que este es un trabajo del 2021, que se hizo un estudio prospectivo de centenarios, ¿sí?, cognitivamente sanos, y encontraron verdaderamente cargas variables de beta-amiloide, de ovillos neurofibrilares y placas neuríticas, y que no hubo una asociación entre la neuropatología cerebral y síntomas de deterioro cognitivo. Es decir, se corroboró
nuevamente, a pesar del amiloide, puede haber sujetos, digamos, que da el desarrollo de su vida y lo que han hecho, no desarrollan un trastorno cognitivo. Lo cual que se le ha atribuido esto a la capacidad de reserva. Esta gran reserva seguramente sin carga genética, porque era lo que se ha visto, que los pacientes que tienen mucha carga genética, a pesar de tener buena reserva, igual desarrollan, digamos, la enfermedad rápidamente. La que sigue. Entonces, algunos conceptos que tenemos que repasar cuando veamos el desarrollo. Entonces, la reserva es la propiedad del cerebro que permite un rendimiento cognitivo mejor de lo esperado, ¿sí? Dado el grado de cambios cerebrales relacionados con la vida y lesiones en el cerebro. ¿Qué es esta propiedad del cerebro? Todos los mecanismos que el cerebro pone en marcha, digamos, para sostener esta actividad cognitiva y para compensar estos cambios. Entonces hay una diferencia entre lo que es la reserva cognitiva y lo que es la reserva cerebral, porque la reserva cerebral justamente tiene que ver con la estructura del cerebro. Y ahora vamos a ver cómo la violencia impacta en el desarrollo estructural del cerebro, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el volumen cerebral, la mayor cantidad de sinapsis. Entonces, esta reserva cerebral sostiene y permite la reserva cognitiva. Y vamos a ver un concepto más, la siguiente, que es el tema del mantenimiento. Porque, digamos, esta reserva se arma, pero hay que mantenerla. El cerebro tiene que sostener esto a lo largo del desarrollo. Entonces, el mantenimiento de la reserva es justamente consecuencia del mantenimiento del cerebro. ¿Sí? Está claro esto que sostiene. Lo neurobiológico sostiene el comportamiento. Eso es justamente la neuropsicología, ¿no? La articulación entre neurobiología y comportamiento. Entonces, el mantenimiento cerebral son estos cambios mínimos que el cerebro va haciendo a lo largo del tiempo para poder sostener el deterioro que se produce con la edad o con los años. Y el mantenimiento cognitivo, entonces, es justamente cuando uno hace las pruebas cognitivas y ven que el sujeto sostiene las habilidades cognitivas, memoria, atención, lenguaje, a pesar del paso del tiempo. La que sigue. Pero fíjense que esta reserva cognitiva, que tiene que ver, como vimos, con factores genéticos, medioambientales, el cerebro estructural y funcional, se desarrolla a lo largo de la vida. ¿Y dónde es que tiene mayor impacto la acumulación de reserva? En la niñez y la adolescencia, y menos en el envejecimiento. ¿Y por qué? Porque la niñez y adolescencia es una bomba de aprendizaje. El sujeto aprende, y eso crea más sinapsis, más conexiones, y esto es lo que hace que haya una mayor reserva y que se formen mayormente esa reserva en los primeros años de vida. Es la que sigue. Pero fíjense que el abuso infantil que provoca un gran estrés, lo que se llama estrés hiperactivo, va a interferir con la misma neurogénesis. Es decir, que afecta el desarrollo estructural y funcional del cerebro de manera duradera. Esto es lo importante, es de manera duradera. Porque produce cambios estructurales, produce reducción en el tamaño de las porciones medias del cuerpo calloso, produce un desarrollo deficiente del neocórtex, sobre todo la neocorteza izquierda, el hipocampo, que es ese, ¿no? Es el famoso lugarcito donde almacenamos nuestros recuerdos, donde actúa tanto en la memoria y que es lo primero que se daña en las demencias, en la demencia de tipo Alzheimer.
Y justamente estos cambios estructurales son funciones centrales, ¿sí? Gracias, muchas gracias, nos dice. Entonces son funciones centrales para todas las funciones cognitivas, digamos, ¿no? La memoria, la atención, la regulación emocional, fíjense, la amígdala, que es justamente el que regula toda la conducta emocional, el lenguaje, el cálculo, el razonamiento espacial y la percepción sensorial, la que sigue. ¿Qué mecanismos subyacen? A ver, se escucha muy bajito, bueno, voy a hablar más fuerte. Aparece una cascada neurobiológica que activa realmente 3 sistemas de respuesta al estrés. El hipocampo y el eje hipotalámico pituitario, que participa justamente en la regulación del cortisol, es muy importante en las situaciones de estrés cuando esto se desorganiza, se desborda. La respuesta noradrenérgica y de adrenalina, y el tema de respuesta al estrés con las oxitocinas es una hormona muy interesante de estudiar, porque dicen que actúa y que es un modulador, le dicen la hormona del amor a la oxitocina, porque tiene mucho que ver con las relaciones, con todo lo que tenga que ver comportamiento social. Entonces todo esto se desregula enormemente con el impacto violento y el impacto del estrés, la que sigue. Abuso infantil, fíjense, el rendimiento cognitivo, lo que se ha probado en estudios longitudinales, y todos estos artículos son actuales, este es el 2022, aparece peor desempeño en medidas de velocidad de procesamiento, disminución del coeficiente intelectual, déficit atencionales, déficit de memoria de trabajo y peor funcionamiento ejecutivo. Fíjense, casi todas las funciones que tienen que ver con el rendimiento académico, con la posibilidad del sujeto de, bueno, terminar una secundaria o una universidad. Entonces, como viene una cascada de acontecimientos que hace que no se pueda insertar en el sistema, que no se puede insertar en la sociedad, la que sigue. Afecta, como vimos, como afecta la amígdala, afecta los procesos psicoafectivos como ansiedad, comportamiento social anómalo, vínculos personales conflictivos, y aparece la depresión. Y fíjense que la depresión es uno de los factores de riesgo de demencia. ¿Sí? Que si después lo sumamos a la obesidad, a otros tantos, vemos el compromiso de esto en el desarrollo posterior de una demencia, la que sigue. El maltrato físico, miren, ya vamos a ver los daños, no por maltrato, sino por deporte, ¿no? Daño directo por golpes en la cabeza, segregación de cortisol, estrés postraumático, produce depresión, ansiedad y consumo de sustancias, y cambios neurológicos que hacen a que el sujeto tenga más tendencias adictivas al consumo de sustancias y a otros factores. La siguiente. Algunos datos. Un estudio sobre, miren, más de 14.000 mujeres, esto es maltrato femenino, de 49 a 69 años con historia de abuso. Modelos ajustados por el estado socioeconómico infantil y el traumatismo craneal, el abuso físico, emocional y sexual combinado, que es lo que veíamos, que no es una cosa, sino que se combina, digamos, con otros factores, puntuaciones más bajas, tanto en la memoria de aprendizaje, la memoria de trabajo, como en la velocidad psicomotora y atención. La que sigue. Otros datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que unos 15 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años sufrieron relaciones sexuales forzadas a lo largo de su vida. El 10% de los niños del mundo no están protegidos legalmente
contra el castigo corporal. Más de 1 de cada 3 estudiantes entre 13 y 15 años sufren acoso escolar. 1 de cada 4 niños menores de 5 años, que serían unos 176 millones de niños, viven con una madre que es víctima de violencia de pareja. Aproximadamente 3 de 4 niños de entre 2 y 4 años, unos 300 millones de niños, son sometidos periódicamente a una disciplina violenta por parte de sus cuidadores. La que sigue. Conclusiones. La influencia del entorno de la vida temprana, entonces, por todo lo que hemos visto, en la capacidad de reserva afecta a los factores de reserva cerebral y reserva cognitiva, así como el mantenimiento cerebral. La desnutrición, malnutrición, exposición ambiental y el estrés obstaculiza directamente el crecimiento y la diferenciación cerebral. Existe evidencia que la exposición entonces a la violencia temprana puede conducir a una menor capacidad cerebral y de reserva cognitiva y a un menor potencial para mantener dicha reserva. Esto es lo importante, limitando la capacidad de amortiguar entonces los efectos de la neuropatología relacionada con la edad. Se comprueba que también afecta el cociente intelectual, el desempeño cognitivo, el logro educativo y ocupacional en la edad adulta, que contribuyen a la reserva cognitiva. Y también incentivar el consumo de sustancias, desarrollo de factores de riesgo de demencia, como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, que van a tener también origen en el desarrollo. La siguiente, la Organización Mundial de la Salud y otras sociedades internacionales están trabajando para controlar los factores de riesgo. Porque ¿qué se hace con todo esto? Estos estudios son muy interesantes, pero si no tenemos políticas públicas, si no tenemos una acción social, esto, como viene el mundo, además, va a ir en aumento. Entonces, así se trabaja entonces con los factores de riesgo, con lo que es mucho con redes sociales, con sostenimiento de redes sociales, para prevenir el abuso de sustancias, el alcoholismo, la pobreza, la falta de instrucción, digamos. Sabemos la cantidad de pobres que tenemos acá mismo en nuestro país, digamos. Bueno, esto tiene que ver ya con un proyecto político, sociopolítico que tiene que tener los países. La que sigue. Acá también tenemos, esto no es para que lo lean, pero quería mostrarles que acá también hay unas ciertas actividades que desarrollan elementos y factores de prevención de la violencia, abuso y maltrato infantil, digamos, que tiene que ver con promover la creación de instrumentos, líneas de trabajo, generar campañas de visibilización, establecer lineamientos a nivel nacional. No se lo quería mostrar básicamente para que sepan que acá también tenemos algún programa de prevención del maltrato infantil. Bueno, y ya terminando, esto, como siempre digo, tiene implicancias clínicas, porque, digamos, muchas veces las investigaciones no bajan a la clínica. Entonces uno siente que se investiga y que queda en un número, pero esto debería tener implicancias clínicas, como incluir la violencia infantil como factor de riesgo del deterioro cognitivo en edad adulta, que habitualmente no se considera. Indagar sobre historia de violencia, abuso, en casos de consulta por queja cognitiva. Considerar antecedentes de violencia como disminución de la reserva cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo leve y demencia, y por consecuencia su incidencia en el pronóstico. Porque esto en general, se habla mucho de reserva, pero a la hora de la clínica no se considera. Esa es la verdad, ya sea por el apuro de la consulta asistencial, pero en muchos lugares
no se considera este factor de reserva como elemento pronóstico. Y si sumamos, si vemos esta historia de abuso, de nutrición, falta de educación, el pronóstico de la progresión de una demencia, un deterioro cognitivo, es mucho peor. Auspiciar programas de investigación clínica que incluyan estudios longitudinales, ver qué pasa con los niños entonces que han sido abusados. Y entonces como que se debería investigar el abuso en la infancia como un factor de riesgo activo de deterioro cognitivo y demencia en la vejez. Bueno, muchísimas gracias. Hacer una pregunta mientras preparo la diapo también, pero no mucho más, para que Javi no quede perdido. No, los que están online, que hagan las preguntas, que las vamos a ir levantando y las hacemos aquí presentes. Gracias. Yo te quiero hacer una pregunta, Edith. O sea, ¿qué rol tiene la resiliencia? O sea, porque uno ve que situaciones quizás comunes en dos o tres personas, desde chicos de la infancia, después en el desarrollo de la adulta, variaron mucho su performance, sus actividades. ¿Qué hay de la resiliencia y si hay algo demostrado que hay, si uno puede predecir quién va a tener mayor resiliencia o eventualmente no a lo largo de su edad adulta? Bueno, muy interesante tu pregunta. Lo que pasa es que, como se dice, el daño está hecho. El daño está. Pero como el cerebro continúa, digamos, su plasticidad, continúa desarrollándose, se supone que niños hay que ver en qué momento se corta el proceso de exposición a la violencia. Porque la resiliencia tiene que ver cuando el sujeto pasa la situación traumática, pero vuelve a un ambiente donde tenga una red social protectora, a eso se apunta, donde, digamos, le permita el resto de su evolución estar contenido, eso, apuntan mucho a las situaciones de afecto y a la estructura misma de la personalidad, ¿no? Entonces, siempre, pero el daño en estos primeros años es como irreversible. Se puede compensar, digamos, pero hay que ver a qué edad termina esta exposición, porque si sigue es bastante difícil. No es cuestión de mandar al niño a un psicólogo y ver qué pasa si sigue en este ambiente adverso, ¿no? Y además considerar también que la institución familiar ha cambiado muchísimo, entonces a veces están con madres solas, a veces entonces es difícil, pero la resiliencia siempre es un elemento a favor, ¿no? Sí. Hagan las preguntas. Sí. No mucho más porque mira que... Una cosita a sumar respecto a la resiliencia. Pensaba que a lo mejor se puede pensar como un factor. Hola, cuando hablo yo se escucha. Entonces no quiere decir que no impacte el abuso, sino que cuenta como con ese factor de protector que le permite salir y hacer como que enfrentar más lo que le pasó. Sí, es verdad. El amor nunca falla, ¿no? Es verdad, el amor nunca falla. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Creo que en relación a lo que decías vos, habría que ver también, no sé si hay algún estudio sobre la reserva con relación a la resiliencia, ¿sí? Me parece que, no sé si hay algún estudio ahora, y por otro lado estás hablando de últimos estudios que quizás si nos podrían mandar, o los autores. Bueno, parte estaba en la de lo que estás armando, sí, ahí anoté algunos autores. Pero cómo no, porque es enorme, sorprendente. Chapi, mira que tu charla es muy importante, no quiero que se quede corta, ¿sabes? Sí, que no quede corta tu charla. Sí, que es sorprendente la bibliografía que hay, así que con mucho gusto. Me costó mucho trabajo armar esta charla,
porque era tal la cantidad de datos que ordenarlos para el objetivo de la charla, que era justamente el deterioro cognitivo. Sí, la resiliencia y el mantenimiento, pero tenemos que ver en qué contexto se desarrolla la resiliencia para que aumente la reserva. O sea, la reserva se puede aumentar, pero hay que darle los elementos del contexto para que lo pueda hacer. En ese sentido, sí, va a ayudar mucho más un contexto rico en estímulos afectivos, estímulos de aprendizaje, inserción escolar, redes sociales. Eso va a ayudar muchísimo al aumento de la reserva a pesar del déficit que ha tenido en el neurodesarrollo, ¿no? Bueno, una última pregunta. No. No hay. Vamos porque. No hay acá. No, porque está la charla de él que va a llevar tiempo y viene Javid, entonces. Eso dejarlo ahí. A mí me escucha, ¿no? Sí, yo voy a hablar de acá, desde la TRIN. Yo porque vienen charlas después con alguien de afuera, entonces, y la de Marcelo Yapira es una charla muy. Es una charla muy interesante para tener en cuenta. Y bueno, hemos vuelto a los seminarios después de pospandemia, después de mucho tiempo, y ya estamos en un plan de renovación de autoridades con el doctor Marcelo Yapira, que es el jefe del programa de medicina geriátrica, de la sección de la de medicina geriátrica, así que a partir de ahora él va a ser uno de los coordinadores en forma permanente del seminario envejecimiento que hemos empezado con Edith hace ya una buena cantidad de tiempo. Así que estamos muy contentos que hemos vuelto a la presencialidad, más que algún otro que hemos dado a nivel virtual. Esto nos resulta sumamente entretenido. Y vamos a hablar de una cosa que tenía que ver con violencia doméstica y cognición. Ya se habló con lo que son los aspectos infantiles, y ahora vamos a hablar algún otro punto que tiene que ver probablemente con las personas de mayor edad. Voy a presentar esto, lo presentamos en un Ateneo, previamente en la sección de geriatría, pero justo encaja perfectamente para este Ateneo, que es presentar una señora de 75 años, estudios terciarios, es nutricionista, muy buen estado general, camina rápido, movimientos coordinados, buen manejo del espacio. Uno con solo ver cómo las personas se manejan con el espacio y cómo caminan ya se da cuenta si tiene sarcopenia o no tiene sarcopenia, si cognitivamente están bien. El discurso era muy correcto, muy preciso, muy coherente, no repetía ninguna frase, todos los conceptos que decían eran tremendamente específico, denotaba que era una persona, obviamente, con el solo relato de su situación, que era una persona inteligente, seguía dando charla a esta edad y daba consejos de su profesión. De hecho, como ha pertenecido varias veces a estamentos del Estado como nutricionista, haciendo distintos tipos de consejos, seguía todavía aconsejando. No está ejerciendo ya como nutricionista, pero sí probablemente como asesora. Ha tenido, por supuesto, cargos directivos, ha hecho manejo de grupo, vive con la familia, que es la hija y el yerno, y tiene un sustento económico, una buena jubilación, ya tiene su hogar constituido y se maneja cómodamente, digamos, es una profesional exitosa en su carrera. Y me viene a consultar a mí a ver si puedo validar unos test neurológicos y cognitivos que han hecho la gente, no de nuestro grupo, sino la gente de neurología, porque ella tiene mucha queja de memoria, se desconcentra, tiene trastorno en la ideación, a veces quiere decir una frase y le cuesta encontrar la frase, tiene dudas cognitivas, y además síntomas somatomorfos, gastritis, acidez, dolor de panza, de hombro, es que muevo el intestino hoy bien, ayer mal, 1000 síntomas, y todo termina también con bastante irritabilidad, una mezcla de múltiples síntomas en forma simultánea. Y fíjese que además tengo un meningioma en la resonancia, ¿no? Todo esto en la misma consulta, así, pum, de golpe, ¿no? En la misma consulta. Y yo, el meningioma era un meningioma mínimo, no tenía que ponerle ningún síntoma específico, y sí tenía algunos pequeños cambios isquémicos crónicos de microangiopatía. La paciente después me comenta que es diabética, pero siempre muy bien manejada con poca cantidad de fármacos. Como ustedes le ven,
clásico, vitamina D, calcio, un poco de ansiolítico, ezetimibe, y le está faltando acá atorvastatina que estaba tomando, losartán, mínima hipertensión, y 1 gramo de metformina perfectamente controlada. Pero lo más interesante, cuando uno revisa la historia clínica, se encontraba con todas estas evoluciones a lo largo del hospital, ¿no? Había tenido urticaria, dolor abdominal, dolor de cabeza, la mano de resorte, depresión, la diabetes, dislipemia, dolor abdominal, una ecografía, nunca falta que alguien le haga una ecografía, entonces aparece el hígado graso, que está muy de moda, el estreñimiento. Fíjense la lista de síntomas que fue juntando y algunas enfermedades a lo largo de 3 o 4 años que estaba dentro del sistema de nuestro plan de salud. Acá simplemente de un lado van a ver la cantidad de médicos que ella vio, ¿ven? Y esta es la cantidad de consultas que va haciendo. Entreténganse con los videos porque son muy interesantes, y uno como médico de atención primaria o geriatra en todo caso tiene que tratar de resolver esto, mare magno de síntomas dentro de la consulta, ¿no? Hice un pequeño cálculo en esa época, consultaba prácticamente una vez por semana alguna parte del hospital. Una vez por semana, esto es 54 consultas en el año, ¿queda claro? En forma constante. O iba a la guardia, o se tomaba la presión, o iba a oftalmología, o a gineco, pero en algún punto tocaba a algún profesional. Por eso le estuve mostrando lo anterior. Nosotros a eso le llamamos paciente policonsultador. Hemos desarrollado ya esta imagen. Afuera se llaman frequent attender, no hay una verdadera traducción, que es el paciente que viene 1000 veces a actos médicos, consulta. También muchísimas. Cuando estamos hablando de muchísimas, estoy diciendo por lo menos más de 30 consultas en el año sostenida en el tiempo, ¿no? Porque a veces uno puede tener una enfermedad muy grave con seguimiento y durante ese año hace muchas consultas y después se resuelve o va para otro lado. Y generalmente están llenos de síntomas somatomorfos, ¿está bien? ¿No? Que suelen distintos. Y lo otro es qué cosa cognitiva, porque ella me viene a ver a mí por la cuestión cognitiva, no por los otros síntomas, sino por los trastornos de la ideación, el pensamiento, la falla, la fuga de la memoria, que a ella le ponía mal porque ella daba clases, entonces tenía miedo de quedar mal con sus alumnos cuando hacía asesoramiento. Eso le estaba molestando. Entonces, en un momento dado, yo cuando vi todo eso, vi la historia, que yo me detuve hace un ratito, me tomé y dije, ¿qué más debe tener esta señora? Porque me llamaba la atención un montón de síntomas somatomorfos y que me venga a consultar por los cognitivos. ¿Queda claro o no? Generalmente los pacientes con síntomas somatomorfos se quejan de los síntomas somatomorfos y de depresión, pero no de lo cognitivo. Le vuelvo a preguntar con quién vive. Me dice que con la hija, el yerno y la nieta. ¿En la casa de quién? En mi casa, dice eso. Y ahí, ¡pum!, se me encendió un poquito la luz cuando me dijo, en mi casa están viviendo. Y súbitamente se me ocurrieron varias cosas que voy a hacer un pequeño alto con respecto a los pacientes que consultan frecuentemente. Nosotros hace 15 años hicimos un programa para estos pacientes que venían al hospital sin parar, para ver si coordinando las consultas, ayudándolos, haciendo la atención primaria precoz, la interconsulta con el especialista que él quiere lo más rápido posible, podemos frenar este tsunami de consultas. Lo hemos hecho, acá está todo Shapira, todos hemos pertenecido a hacer este trabajo, y hemos visto con 800 pacientes que los tratábamos de suplir sus demandas lo más rápido posible, de alguna manera a ver si eso hacía que cayesen las demandas. No hemos tenido éxito. Hemos logrado suplir sus demandas, pero no cayeron las demandas. Los pacientes seguían viniendo al hospital a la misma tasa que venían antes, pero sí hemos logrado que estos pacientes se internen menos y que hagan menos consultas en la guardia, porque muchas de esas consultas terminaban en la guardia, el médico de guardia tiene miedo a una enfermedad grave y apenas llegás a este hospital y decís que algo me pasa en la cabeza y ya va la tomografía computada, y si está destruido va la resonancia nuclear magnética, no sé si queda claro. Entonces, las enfermedades graves, síntomas graves que pudiesen dar potencialmente estudios costosos, hasta internaciones, hemos logrado frenar. Pero que el paciente seguía viniendo una vez por semana al hospital, eso no lo hemos podido parar. Este equipo multidisciplinario logró frenar hicimos esa contención de costo. Pero ¿qué hicimos? 10 años después, consultamos esa misma base de datos y vimos qué pasaba con esos pacientes. Los pacientes que policonsultaron sin parar tenían 4 veces más de probabilidad de volverse demente que nosotros. Repito, la última conclusión que está acá abajo. Los que venían sin parar y uno no sabía que cuándo era, a 10 años
cuadruplicaron la tasa de demencia que es la población común exacta validada. O sea, esa forma de comportarse, perdón, pero como está el monkeypox me llaman todos los periodistas, perdónenme. Ya es el cuarto que freno el día de hoy. ¿Cómo puedo frenar esto? Deme un segundito, lo apago directamente. Yo me transformé en infectólogo, no sé por qué, pero como apareció el brote ahora de nuevo de monkeypox, me llaman toda vez que yo opine. Bueno, no viene al caso. Bueno, este es un punto muy importante. Seguimiento a 10 años, estoy diciendo a estos pacientes. Hay un trabajo del doctor Taragano que deben conocer que se llama cambios conductuales mínimos, haciendo diferencia de cambios cognitivos mínimos. Es un trabajo que se hizo cuando él estaba todavía en el CEMI, que demostró que el paciente que súbitamente se ponía raro, que era distinto, que algo cambió en su manera de ser, eso también predice a evolución a demencia con mucho mayor precocidad. Eso tardó mucho él en poder publicar ese trabajo, pero eso realmente demostró. Y yo en forma indirecta con esto estamos demostrando lo mismo. Esa manera que el paciente viene sin parar al consultorio es un síntoma, no sé si predispone, acelera la posibilidad que tenga demencia, o ya es un síntoma inespecífico de algún daño cognitivo. Eso no sé si es el huevo o la gallina, pero la asociación está. Yo en ese momento estaba pensando en ella, pero después me quedó la pregunta que había dicho anteriormente, con quién vivía, y dije, bueno, algo más iba a haber, no sé, y súbitamente se me ocurrió, digamos, hacer una pregunta que abrió un poco el panorama. Ella es universitaria, con cargo jerárquico, proactiva, tenía sustentabilidad económica, estas quejas, ¿qué más puede haber? Entonces le hago una pregunta, ¿hay violencia? Así le largué. Sí, me dijo ella. ¿Con quién? Le pregunto. Con mi yerno. Y ahí la consulta cambió totalmente, fuimos para otro lado. ¿Y cuándo pasó eso? Bueno, cuando él perdió el trabajo, yo le dije que vengan a vivir conmigo. ¿Está bien? A mi casa. Ya tenía sustentabilidad económica en una casa relativamente grande. Pero además, el yerno decidió completar unos estudios, por lo tanto, no está trabajando, sino que se está dedicando a estudiar. Y la hija es la que trabaja y también ayuda a la economía del hogar y tiene un hijo. Pero por supuesto, doctor, como usted sabrá, yo soy la que aporto la mayoría del presupuesto, ¿está bien? ¿Y cuál es el problema con el yerno? Que el yerno se le adueñó políticamente de la casa. ¿Está bien? ¿Comprenden? Le va dando órdenes, le critica todas las cosas, le cierra algún espacio de la casa, la va haciendo pequeñas amenazas. Y ella dice, esta es mi casa. No es una violencia física, pero sí es una violencia, digamos, anímica y política. El yerno le quiere manejar la casa a ella. ¿Se entiende el síndrome? Se le está adueñando. Entonces, ahí, digamos, empecé a entender todos los síntomas somatomorfos, las quejas, y ahí la paciente dice, por eso que yo a veces siento que mi memoria me falla, porque ella vive con esta angustia en forma permanente, en una pelea subliminal a un fuego bajo, por así decirlo, a bajo fuego, con su yerno, que encima no trabaja, no sé si ella lo está manteniendo, van siguiendo toda la secuencia. Ahí entro a leer, digamos, algunos datos sobre violencia en ancianos, un simple trabajo, uno de los últimos que salió de canadiense, 10% de los mismos tienen abuso, claramente, 10% en un año, así que conseguido con los años, imagínense. Yo no me enteré que ya el 14 de junio, no es la Organización Mundial de la Salud Secundaria, las Naciones Unidas declararon el 14 de junio el Día de Protección para la toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez, que es sumamente frecuente y además totalmente invisibilizado. Busqué bibliografía argentina, resulta ser que en nuestra revista, esta es la revista que tenemos los clínicos, la Sociedad Argentina de Medicina, tenemos un artículo de la doctora Alejandra Vázquez, de hace 3 años atrás, que está hablando de qué herramientas podemos hacer para la detección a los equipos de salud, se dedica a ella, cómo podemos nosotros objetivar violencia frente a los ancianos en los distintos ambientes donde se encuentran ellos. Me ha contado ella, muchísimo éxito con todos los grupos no médicos, pero somos bastante resistentes los médicos a recibir esa capacitación, aunque frecuentemente el paciente a los primeros que van a consultar en forma indirecta es al grupo médico. Por lo tanto, nos ofrece si nos quiere hacer eso. Hicimos un Ateneo, yo quería ver si ella podía estar en forma presencial, pero no puede estar.
pero si tenemos suerte, se grabó este video. Bueno, a ver si sale. Buenos días a todas las personas presentes. Muchas gracias por convocarme a participar de este Ateneo. A mí me parece muy interesante el caso que presentó el doctor Cámara, precisamente para hacer hincapié en la importancia que tiene para el equipo médico la detección en estos casos, ¿no? Tener en cuenta no solamente aquellos indicadores, señales, y no solamente en el cuerpo, sino en el estado anímico, en el vínculo que tenga con su familiar o cuidador en la consulta, sino también poder hacer hincapié en estas preguntas que se pueden hacer tendientes a detectar. La detección, por un lado, la intervención, qué hacer en estas situaciones, y yo también recomiendo tener un recursero respecto a todos los recursos, programas a donde pueden acudir para solicitar ayuda en estos casos. En este caso que presentó el doctor Cámara, que es en Ciudad de Buenos Aires, existe una ley que es la Ley 5420 de Prevención y Protección Integral contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, que nombra el programa Proteger del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires como la autoridad de aplicación. Así que hay una línea 0800 que se las puedo enviar, que es una línea gratuita donde pueden hacer consultas por estos casos, porque el programa Proteger es la autoridad de aplicación en Ciudad de Buenos Aires. Y también me parece muy importante, en esto que hablaba de la detección, ¿no?, la importancia que tienen estas situaciones de hacer que siempre que sea posible en la consulta médica, entrevistar a la persona mayor a solas. No siempre se puede hacer la pregunta directa, como hizo el doctor Cámara, de si hay violencia, ¿no? Tal vez cuando hay un vínculo, digamos, más continuado en la relación médico-paciente, seguramente sí, pero a veces es necesario poder crear un clima de confianza para que la persona se sienta cómoda, segura, preguntar con quién vive, cómo es la relación con la familia, quién le brinda asistencia si la requiere, si cuenta con redes de apoyo social, si tiene cuidador, cuidadora, si tiene relevamiento en esta tarea, ¿no? Quien cuida, por el tema del estrés del cuidador que puede también culminar en situaciones de malos tratos. Y también es muy importante que puedan tener en cuenta cuáles son los indicadores, ¿no? Aquellas señales, no solamente en el cuerpo, como les decía, sino en el comportamiento de la persona mayor y en su estado anímico. Por ejemplo, considerar una historia recurrente de caídas y accidentes en momentos y lugares extraños. La persona mayor no va a ir a la guardia y va a decir me golpearon, va a decir me caí, tuve un accidente. Y es muy importante preguntar cómo fue ese accidente, esa caída, para ver si el tipo de heridas que tiene coincide con el relato de la persona mayor. Que presente viejos y nuevos hematomas al mismo tiempo, que parezca tenerle miedo a un familiar o a un cuidador que acompaña, que se refiere al cuidador o al familiar como una persona que siempre está enojada, que grita, que la persona mayor también presente una historia de ingesta de psicofármacos y analgésicos automedicados, y también va a presentar mucha sintomatología psicosomática, cefaleas, un conjunto de síntomas que no tienen etiología orgánica y algunos que están vinculados a lo que llamamos sintomatología asociada al estrés postraumático. Es un conjunto de síntomas que viven las personas que vieron en peligro su vida o la de otros o que han sido victimizadas. Y las lagunas en el recuerdo, el déficit cognitivo, es habitual en estas situaciones. Por eso es muy importante no confundir con un cuadro demencial y poder hacer un diagnóstico diferencial. Otro indicador es que no concurra a las consultas médicas de larga data, que impresione ansiosa, retraída, triste, con cierto replegamiento sobre sí misma también. Y también si hay algo que nos puede aportar cuando acompaña a un familiar o cuidador, es ver cómo interactúa este familiar o esta persona cuidadora, ¿no? Y esto también nos puede brindar información con algunos indicadores. Por ejemplo, va a intentar en todo momento que el profesional médico no interactúe con la persona mayor en forma privada, va a insistir en contestar ella las preguntas que se le hacen a la persona mayor, o va a intentar convencer al equipo profesional que la persona tiene demencia, que está mal, que está loca, o no la va a llevar a las consultas médicas. Entonces es muy importante poder tener en cuenta estos indicadores, no solamente en las personas mayores, sino también
en quienes pueden llegar a acompañar. Y en cuanto a poder también registrar todo esto en la historia clínica, por si es necesario hacer una denuncia, porque hay determinadas situaciones en las que tienen la obligación de denunciar el equipo médico o los profesionales de la salud, cuando se trata de una situación de violencia que configura un delito penal, ¿no? Como esto de las lesiones o las amenazas. Entonces es muy importante poder registrar en la historia clínica, considerar evidencias tanto físicas como psicológicas, y en la valoración física tener en cuenta las lesiones traumáticas, describirlas en cuanto a sus características, localización, poder registrar las lesiones en las diferentes áreas corporales, signos de desnutrición, deshidratación sin causa orgánica que lo justifique, también prestar atención al estado de la piel, y en la exploración, en la revisación, ubicar las lesiones externas, ¿no? Las posibles lesiones internas también, y ante la existencia de lesiones, poder valorar su naturaleza, su evolución y también su cuidado, y realizar el diagnóstico diferencial con problemas de salud, por ejemplo, que pueden ocasionar hematomas en las personas mayores, como la trombocitopenia, leucemia, coagulopatías. Y creo que es muy importante también que puedan tener en cuenta que tener un recursero respecto a los programas, a los lugares donde se puede acudir para realizar consultas es muy importante, porque muchas veces la falta de detección o de intervención no tiene que ver con la mala voluntad, sino con la carencia de protocolos de detección y abordaje. Por eso es tan importante implementar espacios de capacitación internos, a veces con el desconocimiento de los procesos legales o el desconocimiento de las consecuencias que genera la violencia en la salud, ¿no? Como en este caso que el doctor Cámara pudo detectar. Y también una barrera muy importante son los mitos y prejuicios que están instalados en nuestra sociedad acerca de la vejez y el proceso de envejecimiento. Acá le hice una pregunta para no prolongar mucho más. ¿Qué pasa cuando familiares regresan, hijos que se fueron al hogar paterno, cosa que con la crisis económica está ocurriendo mucho, y esto es lo que ella me contesta? Viven un joven que tiene que regresar a su casa porque se separó, tiene dificultades económicas, entonces vuelve a la casa de los padres, pero están en distintas etapas políticas uno y otro. ¿Qué me podés decir de esa situación tensionante que ocurre? En realidad lo que ha pasado es que en estos últimos años la crisis socioeconómica ha hecho, ¿no?, que muchos hijos de mediana edad vuelvan, ¿no?, a veces a la casa de los padres, o que todas las familias se instalen en la casa de generalmente la madre. Es una mujer mayor que vive sola, que tiene sus recursos económicos, jubilación, pensión, su casa propia, y comienza, ¿no?, muchas veces cuando hay desocupación, comienza el abuso económico. También se han incrementado mucho los casos donde estos hijos tienen consumo problemático de alcohol y drogas, por lo cual han perdido sus trabajos también. Y empieza el abuso económico, el abuso psicológico, que no es menos grave que la violencia física, en tanto afecta gravemente la autoestima y también genera graves consecuencias en la salud de las personas mayores. En realidad no es que la diferencia generacional es un problema en sí, sino que lo que tiene que ver, la violencia es una conducta aprendida de modelos familiares, sociales y culturales. No hay una única causa, hay factores de riesgo, ¿no?, que provienen de los diferentes entornos donde nos desarrollamos las personas, y hay que ver la historia, ¿no?, de esta familia para que después se generen estas situaciones de violencias. Pero esto es algo muy habitual, el abuso económico a través de la apropiación de su jubilación, su pensión, o esto de apropiarse del espacio físico, impedirle que usen espacios de la casa, y sobre todo esto, ¿no?, que la persona mayor queda en una situación de vulnerabilidad al no poder satisfacer sus necesidades básicas por no poder manejar su dinero. Bueno, buenos días a todas las personas. Perdón, esto quedó bastante claro. Me parece una exposición muy buena. Esto fue hace un año atrás que logramos, y le pedí permiso. Podemos usar tu video porque ella no podía venir, me hubiese gustado que estuviese, digamos, en el Zoom, pero bueno, creo que ha sido muy gráfico, como yo demuestro, es muy interesante y muy importante las cosas después, ¿no? En muchas familias con abuso de drogas, el problema familiar de violencia es muy marcado de todo punto de vista, y cómo lo está explicando, y eso nosotros lo estamos viendo en la vida cotidiana, la cantidad
de gente que está volviendo al hogar porque se separaron, no tienen dificultad económica, y cuando vuelve hay un choque político y conflictivo dentro del hogar, que esto es importante tener en cuenta. Y simplemente porque para ver, digamos, si uno pone en el chat GPT, esta bibliografía de ChatGPT pone violencia en adulto mayor y asociada a violencia familiar, y fue ya todo lo que se fue viendo, ¿no? El estrés y el deterioro cognitivo altera cambios neurobiológicos por el propio estrés que genera el conflicto eventualmente familiar, el aislamiento que a veces ocurre, como acá bien explicó la doctora Vázquez, que de repente algunos ancianos, la familia lo bloquea y no lo saca a ningún lado, los traumas psicológicos, los síndromes comórbidos que se potencian, la progresión hacia la demencia, como ya lo sabemos nosotros por otro lado, del poco estímulo cognitivo, si no, encima no recibe bien la medicación y encima está deprimido y trastornos en el sueño, se progresa más, la vulnerabilidad también incrementa, la sarcopenia empeora. Y acá lo más importante es tratarse un reconocimiento abajo de intervención adecuada, ¿no? La violencia familiar tiene un impacto psicofísico muy marcado dentro de la familia de todas las edades. Vos estuviste hablando de los niños, yo acá estoy hablando de los ancianos. Así que este es un punto a tener en cuenta. Y esta es como una relación fisiopatológica, que las crisis vitales, económicas, pueden generar actitudes violentas, depresión, policonsulta, angustia y ansiedad, y todo esto termina siendo un combo que favorece probablemente no la aparición de la demencia, porque si todos viven mucho tiempo, todos vamos a volvernos dementes, sino que haya mayor precocidad en la aparición de la demencia en estos casos. Y con esto, y ya como cumplimos el horario, muchísimas gracias por su atención. Bueno, seguimos con el programa, pero antes quería decir alguna palabra en relación al placer, al gusto que tenemos en las últimas actividades que estamos haciendo aquí en el Hospital Italiano, de hacerlas conjuntamente con la Sociedad Neuropsicológica Argentina, que nos permite también invitar y convocar a los neuropsicólogos y justamente toda la gente profesional y docente vinculada al área de la neurocognición. Bueno, seguimos entonces con Marcelo. No, una pregunta o comentario, sí. Bueno, ¿algún comentario entonces? Pensando, ¿no? En esto que buen día, ¿cómo sí, están? Adelante. Respecto a la posibilidad de alguna intervención, después que usted detecta esto, ¿se pudo hacer algo en relación a esto? Y con la paciente hablamos del tema, pero no tengo un seguimiento a largo plazo de qué es lo que pasó con la situación familiar. Parece fácil, viste, decirlo, pero después cuando uno está ahí adentro no se arregla la situación con facilidad. Esto es importante, pero por lo menos ya la paciente por lo menos se pudo dar cuenta de dónde estaba el principal conflicto y formaba parte de todos esos síntomas somatomorfos. Ahí ella habló del programa Proteger y un 0800 que no lo tengo, pero también la provincia hay, o sea, esta estructura que maneja la doctora Alejandra Vázquez es una estructura que hay, digamos, estamentos estatales, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, que pueden ayudar tanto desde el punto de vista legal como desde otro punto de vista para los ancianos que se están siendo vulnerabilizados por la familia, digamos. Siempre nosotros insistimos que el trabajo en geriatría es un trabajo interdisciplinario, principalmente por personal no médico. Entonces, ¿de dónde viene acá? Trabajamos mucho con las asistentes sociales, trabajamos mucho con grupos de psicólogos también, y nosotros tenemos ya desde hace varios años atrás un grupo que se llama, un programa que se llama sociosanitario. Son licenciadas de diferentes lugares de la salud, que fueron preparadas para hacer evaluaciones gerontológicas en el domicilio, y a nosotros nos ayudan muchísimo. Porque lo vemos acá en el consultorio, en general no vamos a la casa, entonces te perdés un montón de lo que está sucediendo realmente en un contacto de una consulta bastante acotada. Nos ayudan muchísimo ellas en toda esta interacción, hasta con el programa Proteger, porque siempre dice, bueno, a ver, ¿quién es el que hace la denuncia? Siempre la pregunta de yo. Sí, porque en realidad las preguntas son desde el punto de vista individual, las denuncias son desde el punto de vista individual, no es en general institucional.
Entonces vos detectaste algo, vos tenés que ir a hacer la denuncia. Entonces eso también es una cuestión con lo que eso conlleva, que vos en tu tiempo esto y lo otro, bueno, y eso en general lleva a que no se haga la denuncia. Pero bueno, en fines prácticos que a nosotros nos ayuda muchísimo este programa que se llama de orientación sociosanitario, que no solamente actúa en orientación, entre comillas, sino ayudando mucho en la práctica de este tipo de dificultades. Y un trabajo conjunto. Eso es clave. Sí. Yo quería preguntarle si considera también violencia, algo que yo veo personalmente en la práctica, es esta obligatoriedad muchas veces de cuidar a los nietos por jornadas sumamente extensas, que yo lo veo como otra forma de violencia. El trabajo de abuelo muy solapado con el tema de, bueno, son tus nietos, ¿cómo no vas a tener ganas de estar con tus nietos? Yo lo veo como mucho también como otra forma capaz de violencia, ¿no? Bueno, ahora que te jubilas, de disfrutar de tus nietos, ¿no? Sí, eso ocurre mucho y ya... Yo digo que las abuelas de ahora, sobre todo ustedes cuando sean abuelas, ya son totalmente distintas a mi abuela. A mí permanentemente ya hace más de 20 años me dicen en el consultorio, yo ya crié a mis hijos, también el domingo los saco a pasear, los llevo de vacaciones a Mar del Plata, pero yo ya los crié, o sea, ya esas abuelas cambiaron, ya desaparecieron. Ahora, eso sí, en algunas circunstancias hace falta la función de los abuelos porque el núcleo familiar tiene mucha dificultad económica y tiene que haber una redistribución laboral, yo lo entiendo, pero que ocurre muchas veces el abuso que usan a la abuela con cierta frecuencia, andar a buscármelo del colegio, tráemelo en forma permanente, forma parte del abuso. Yo eso lo he escuchado. Cada vez menos, así que probablemente, si vos me decís a mí, yo estoy a favor de que haya colegios de 8 horas, que haya cada vez más inclusión desde ese punto de vista, porque la sociedad moderna ya no va a la abuela antiguamente. Ojo que esto es muy importante. La abuela apareció por primera vez en el Neolítico. En el Neolítico podía haber mujeres que llegaban a los 35 años y ya podían ser abuelas. Era una función muy importante porque las madres eran muy primerizas, entre 15 y 18 años, no sabían nada, no sabían el parto, no sabían nada de la mortalidad infantil. La función de la abuela fue muy buena hasta hace los últimos 20 años. Ha servido para criar a todos los chicos durante 200.000 años, pero ahora ya no es necesario, por primera vez ya no es tan necesario. Un pequeño comentario, porque esto a nosotros nos pasa. O sea, me acuerdo de una situación de una paciente mía que el hijo con el mayor afecto posible dice, mira, de pagar a otra persona te pago a vos. Pero es un trabajo de 8 horas por día y la señora estaba agotadísima y se genera una situación media conflictiva. O sea, pero también es nuestra sugerencia y yo acá cuando hablo con los pacientes soy un poco autorreferencial y lo que pasó con mis 4 chicos y mi mamá y mi suegra, o sea, ellos ya pusieron los límites. Yo tal día y tal día soy abuela y me dedico a full, pero los otros días los hago yo. Entonces, poner un poco los límites porque en general los hijos y todo eso te van teniendo que vos te agarres, Entonces hay que poner los límites desde el vamos. Bueno, la última preguntita cortita y seguimos. Volviendo a lo anterior que había mencionado sobre la interdisciplina en este tema, es muy importante. Yo, por ejemplo, me tocó actuar en muchísimos lugares donde fue fundamental, porque no se había detectado la violencia que tenían algunos cuidadores y por ejemplo, la familia, cuando iba a la consulta médica, actuaba de una manera, todo amoroso y todo fantástico, pero después en la realidad se veía absolutamente, totalmente diferente. Entonces, la interdisciplina y el trabajo conjunto es fundamental, porque el viejo en sí está como que no lo va a reconocer en el consultorio, que es maltratado, oculta todo eso. Siempre pasa eso, lo oculta casi siempre. Y después empiezan a aparecer todos los síntomas, y uno lo ve en la casa. Bueno, Marcelo, vos vas a... Perdóname que te corte porque se me está... ¿Vos vas a hablar desde acá?